Buenas noches, bienvenidos a Mentiras Verdaderas, como todos los jueves, en una noche controversial, en una noche en donde hablaremos temas interesantes, temas profundos. Las Sagradas Escrituras siempre han hablado de, por supuesto, la primera venida de Jesucristo a la tierra. Y esta noche el Dr. File, Cristian Contreras Radovich, nos hablará de la segunda venida de Cristo a nuestro planeta. Cristian, buenas noches, un gusto estar contigo nuevamente. Igualmente, Eduardo, un gusto estar contigo y con todos los amigos en casa. Y sí, vamos a comenzar a hablar sobre el misterio de la segunda venida de Jesús a la tierra. Hay que tener algunas consideraciones iniciales para hablar de esto que es tan importante para el mundo cristiano. Primero decir que vamos a hablar del misterio de la historia y de la fe. Es decir, es tremendamente difícil hablar de esto. ¿Por qué? Porque confluyen estos dos misterios. El misterio del cristianismo radica en que Dios se manifestó en la tierra en un hombre en un momento dado y de la historia. Por eso es una religión histórica. Segunda consideración relevante, mira, así como cientos de millones de cristianos esperan ahora la venida de Jesús, la segunda venida de Jesús, en otras religiones también se está esperando la venida de una divinidad a la tierra, como es el caso, por ejemplo, de la India. El hinduismo, en este minuto, está esperando la llegada del 10º avatar de Vishnu, que tiene por nombre Kalki. Entonces, esos 1.200 millones de hindúes también están viviendo algo parecido a lo que está viviendo el cristianismo. La venida de esta divinidad. Los avatares son divinidades que se encarnan en ese sentido. Pero no son los únicos, por ejemplo. Todo el budismo, que son otros 1.200 millones de budistas en el mundo, están esperando la tercera encarnación de Buda. Hay algunos que dicen que es la quinta encarnación de Buda. Pero en realidad, desde mis investigaciones, tengo que decir que es la tercera, porque el primer Buda llegó en el siglo VI a.C., Shakyamuni, Siddhartha Gautama. Después aparecen muchos Budas menores o iluminados, hasta que en el siglo II a III después de Cristo aparece Nagarjuna. Nagarjuna es el otro sol del budismo. El otro gran Buda es Nagarjuna. La única diferencia, vale la pena señalarlo, la única diferencia entre el Buda Siddhartha Gautama del siglo VI y Nagarjuna es que Nagarjuna era más docto y Buda era de un hablar más simple. Esa es la única diferencia. Pero ahora el budismo está esperando la tercera encarnación del gran Buda en estos momentos, igual que el cristianismo. Es decir, esto no involucra solamente al mundo cristiano, sino básicamente a grandes religiones que arrastran a una gran cantidad de masas que creen en estas distintas fe. Efectivamente, eso es así. Fíjate tú, y todos coinciden en este tiempo que es un tiempo marcado siempre por el calendario maya. El tiempo del fin del 2012 y el comienzo. Nosotros estamos viviendo una época del alfa y del omega. Sí. Por lo tanto, en estos minutos, estas grandes religiones también están esperando. Incluso los judíos están esperando la primera llegada de su gran Mesías Salvador, que no ha llegado, porque ellos no reconocieron a Jesús como su gran Mesías. Y también, por ejemplo, los mayas, también ellos prometieron, dentro de las profecías mayas, se habla de la venida del gran profeta maya en nuestro continente. Por lo tanto, son consideraciones, sí. ¿Cuáles son las señales que tú manejas respecto de esta segunda venida de Cristo a la tierra? Las señales son claras y nosotros las vamos a tomar desde la fuente cristiana por excelencia, que es la Biblia, ¿ya? Pero ciertas consideraciones finales que son tremendamente relevantes, iniciales, hay que decir lo siguiente, que es muy relevante para aquellas personas que tienen fe en la venida de Cristo. Desde el punto de vista de la doctrina de la reencarnación, el alma de Cristo
se ha encarnado en la tierra 2 veces antes, ¿ya? Y esto es muy relevante. Recordemos el pasaje del jardín del Edén para que todo el mundo lo recuerde. Dios le dice a Adán y Eva: por desobedecer mis órdenes, el espíritu del mal acaba de invadir la tierra. Vuestros hijos, condenados a sufrir y a trabajar la tierra por vuestra causa, se convertirán en malos y me olvidarán. Pero enviaré al Cristo, dice Dios, que se encarnará en el vientre de una mujer y que os llevará a toda la esperanza de la recompensa en la otra vida y la manera, suplicándomelo, de dulcificar los males. Por lo tanto, en este pasaje de creencia del jardín del Edén está la promesa de la primera, o sea, del envío del Cristo a la tierra. Y vuelvo a insistir, desde el punto de vista de la doctrina de la reencarnación, la primera encarnación del Cristo en la tierra ocurrió en el año 3102 a.C. en la India, con el primer profeta o creador de la humanidad, que fue Krishna. Krishna, Cristo. Durante un periodo oscuro que fue el gobierno de Kansa. Pues debieron pasar unos 3000 años a la segunda venida de este gran profeta que fue Jesús, al que se le dijo que era el Cristo también. Pues bien, dentro de esta interpretación de la doctrina de la reencarnación, lo que viene ahora a la tierra es la tercera venida del Cristo, ¿ya? Para el mundo católico cristiano es la segunda, pero para el mundo que cultiva la reencarnación es la tercera gran encarnación. Y esto es muy relevante porque dentro de todos los profetas de la humanidad, Krishna y Cristo serían la misma alma. El mismo ser. El mismo ser. Y esto es muy importante también porque Cristo, Krishna, Jesús, son potencias, es una potencia espiritual que se reencarna por su propia voluntad en los momentos de oscuridad de la humanidad. Cristian, según la Biblia, que para los cristianos y también para los católicos es de alguna manera el libro rector de la fe, el libro que da las señales de cuáles son los procesos que va a vivir la humanidad y que también otorga las señales para estos procesos, como por ejemplo la nueva llegada de Cristo a la tierra. Según esas señales, ¿hay algo que tú veas en la actualidad que coincida con las señales que se dan para la venida de Cristo nuevamente? Es decir, hoy en día, ¿estamos a puertas de la venida de Cristo nuevamente? Desde mi punto de vista, sí. Y yo lo he dicho y lo voy a volver a acentuar. Desde mi punto de vista, la Biblia, como una fuente de fe y profética, se ha cumplido. Y al cumplirse también se ha agotado. Por eso siempre es de esperar que los doctores de la iglesia, que nos están viendo en este minuto desde Italia, para que sepas, muchos doctores de la iglesia desde Italia nos están viendo. Mira. Es de esperar que sepan leer las revelaciones de nuestro tiempo, porque la Biblia, así como se ha cumplido, al cumplirse se ha agotado. Entonces, ojalá que sepan leer los designios de nuestro tiempo y la revelación de este tiempo. Pero claro que sí, y entremos en materia desde ya. Y veamos si es que coincide lo que estamos viviendo hoy en día con lo que señala la Biblia y que anuncia la segunda venida de Cristo, según los cristianos, según la reencarnación, la tercera del Cristo. Pues bien, siempre uno tiene que recordar a Lucas, cuando Jesús dice: cuando llegue el Hijo de Dios, ¿crees que hallará fe sobre la tierra? Primera reflexión, Eduardo. Pregunta a todos los amigos en casa: ¿estamos en un mundo de fe? ¿Qué dices tú? Quizás estamos en un momento en que la fe flaquea en el mundo. Quizás este Papa de alguna manera ha hecho que esa fe, esa llama de la fe vuelva a renovarse.
pero no sé si estamos en el momento más robusto de la fe en el mundo. Tengo mis dudas. Yo ahí soy categórico y siempre trato de llegar a los límites. Pero siempre recuerdo el Concilio Vaticano II, que dice que el peor ateísmo hoy en la tierra no es de aquella persona que se levanta y dice yo soy ateo, no creo en Dios, sino de que de aquellas personas que diciendo creer en Dios actúan como si Dios no existiese. Ese es el peor ateísmo. Esas personas que van a las iglesias, se golpean en el pecho y salen y son unos criminales, unos delincuentes, mentirosos. Ese es el peor ateísmo. Y eso lo vemos en el mundo, lo vemos en nuestro país. Se ha criticado mucho, por ejemplo, la educación que recibieron, la formación que recibieron, por decirte una cosa al vuelo, no sé, los controladores del Grupo Penta, por ejemplo. Y dijeron, hay que revisar ahí, porque reciben una educación basada en la fe, sin embargo actúan de manera contradictoria respecto de esa educación. Y eso es el ateísmo. Ese es el ateísmo. Es el gran imitador. El gran imitador es el diablo, el demonio, el adversario, que toma las almas de las personas y las engaña. Por lo tanto, que vayan sacando las conclusiones. Vamos con otro pasaje, porque dice en un pasaje hablando Jesús sobre la destrucción del mundo. En Mateo dice, oiréis guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ese es uno de nuestro segundo pasaje que hemos seleccionado desde las mismas fuentes bíblicas. Uno puede decir, bueno, hay rumores de guerra, hay guerra, se están levantando los reinos contra reinos. Mira, hoy día, lamentablemente, la potencia hegemónica del mundo, que es Estados Unidos, ha instalado una guerra en la misma humanidad. Y si no es bélica la guerra, es comercial. Toda esta bajada de ¿cómo se llama?, del petróleo de $100 a $50 es una guerra comercial contra Rusia. Entonces, es así. Estamos en una humanidad donde se ha instalado la guerra bélica, la guerra comercial, y se intenta sobre todo instalar la guerra entre el hombre y la mujer, separando las familias, destruyendo el núcleo familiar por como se pueda, instalando antivalores, destruyendo. Desde mi punto de vista, claro que sí, piensa tú lo que es la guerra que nos marcó el año pasado, la guerra en la Franja de Gaza, las atrocidades que tenemos que ver de un lado y de otro lado, injustificables, o al menos con justificación de ambos lados, porque todo la guerra siempre tiene una justificación, pero el hecho concreto es que para nosotros, que nosotros somos países, Sudamérica está en paz, es una aberración ver lo que estamos viendo. Por lo tanto, el primer pasaje, ahora siempre uno tiene que decir, querido Eduardo, como siempre la gente que saque sus conclusiones en casa, uno presenta estas cosas y la gente irá viendo. Pero Cristian, el pasaje dice, oiréis vientos de guerra. Señálamelo tú literalmente, pero... Oiréis guerras y rumores de guerra. Pero mira, fíjate en eso. Hemos tenido guerras en el mundo anteriormente, de 1914 a 1919 la Primera Guerra Mundial, de 1939 a 1945 la Segunda. Han habido guerras civiles en distintas potencias del mundo. Han habido dictaduras. Y sin embargo, Cristo aún no se manifiesta nuevamente. ¿Por qué hoy en día sí debiéramos poner atención a esos vientos de guerra? Porque tú estás seguro que Jesús no se ha manifestado y que Jesús no está acá. Bueno. Tú das por supuesto que Jesús, y mucha gente en casa da por supuesto que Jesús no está en la tierra. Vamos a llegar a las conclusiones, pero vamos viendo los pasajes, porque ahora, ¿qué
es lo que sucede también? Que hoy día se ha globalizado la guerra. El detalle que uno puede distinguir, claro, ahora esto son periodos de fin. Cuando se habla del final de los tiempos, no es que se hable de un día, se habla de un tiempo, un siglo XX de grandes guerras mundiales. Hoy día se ha globalizado la guerra en el mundo entero. Eso es lo delicado. Eso es lo delicado. Pero como siempre, veamos qué dicen los pasajes. ¿Te parece? Por favor. Hay otro pasaje que dice: dirán paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina. Si uno dice, cuando uno escucha, por ejemplo, dirán paz y seguridad, pero sin embargo llegará la destrucción repentina. Mira, yo siempre recuerdo el premio Nobel que se le dio a Obama. Sí. Premio Nobel de la Paz a un presidente de Estados Unidos es algo que no me cabe en la cabeza. Yo no logro computar cómo se le da un premio Nobel de Paz a una persona que tiene simultáneamente, y no solamente él, pero simultáneamente tiene Guantánamo, donde se tortura, donde tiene guerras por otros lados. O sea, no es lo que uno supone que es la paz. ¿Te das cuenta? Entonces, por un lado, claro, es paz para un mundo, pero guerra para otro mundo. Mientras Obama se toma una copa de champán, se puede tomar una copa de champán contigo en un evento fantástico. Sus agentes están matando gente en el Oriente, en África y en quizá cuantos otros lugares a través de la CIA y sus policías secretas. Es así. Desde mi punto de vista, este segundo pasaje también se cumple. La Biblia es profética. Y lo dije, se cumple. Sí. Y al cumplirse, se agota. Ahora, obviamente son interpretaciones. O sea, pueden haber otra interpretación que diga que no es así. La aceptamos como siempre. Yo pienso que sí se cumplen. Cristian, respecto de estas señales, ¿tú crees en las profecías o simplemente las analizas como un estudioso, las estudias y luego nos las expones? Yo siempre creo en lo que hablo. Mis palabras no las digo sin los estudios. Lo que pasa es que uno lo que piensa y otra... Las creencias mías son mucho más profundas. Que la coyuntura específica de la que vamos a estar conversando. Claro. Ahora, lo que me compete a mí es tratar de expresar, por ejemplo, lo que dice en este caso las profecías bíblicas. Esa es la labor de uno. Decir lo que son las cosas, al margen de lo que uno crea, pero no es que yo esté inventando, siempre uno dice lo que uno ha estudiado. Y como filósofo, la misión de uno siempre es decir lo que las cosas son, no lo que yo pienso que es. ¿Te das cuenta? Yo puedo decir, no sé, en términos relativos, porque también no vamos a entrar en profundidad en este minuto, pero esto es un vaso. Se acabó el tema, ¿ya? Claro, si tú empiezas a ir más atrás, claro, esto no es un vaso, es verdad, no es un vaso, pero uno explica lo que son las cosas. Y uno explica, así como hemos pasado por grandes temas juntos, sí, querido Eduardo, lo que uno cree, mis creencias, yo las considero mucho más profundas que lo que estamos hablando. Estamos en vivo y en directo cuando son las 22 de la noche con 49 minutos, conversando con el doctor Cristian Contreras Radovich, el doctor File, como le decimos nosotros. Ustedes pueden opinar a través del hashtag y hay mucha gente que se ha ido sumando a nuestra sintonía en los últimos minutos y que está ansiosa, deseosa de conocer un poco más sobre la segunda venida de Cristo a esta tierra. Cristian, ¿qué otro antecedente, qué otra señal has descubierto tú en las Sagradas Escrituras que nos hablen de esta venida? En nuestra exégesis. Pasaje 3 que dice: entonces habrá en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra.
Eso es lo que dice el tercer pasaje que hemos nosotros seleccionado. Cuando uno ve, por ejemplo, mira, la gente vive angustiada en el mundo por la guerra, y si no está angustiada por la guerra, la tienen angustiada por las leyes. Es una cosa o la otra. La gente está angustiada también por el problema medioambiental. Se está padeciendo el medio ambiente, mientras las autoridades políticas del mundo están en el limbo, realmente en el limbo. Están preocupadas de sus intereses personales y del poder, pero no están preocupados del pueblo, ni de las masas, ni de la sociedad, menos del ambiente y menos de las naturaleza. La flora y la fauna está viviendo una catástrofe y muchísima gente vive angustiada. Claro que le dan un poco de fútbol, harto fútbol, harta comedia, que las comedias son, me imagino, para los actores buenos, pero cuando, por ejemplo, los medios de comunicación, el 95% de la parrilla de un medio de comunicación es entretención, y tiene un 4% de información y un 1% de cultura, quiere decir que la cosa no está muy bien. ¿Y qué es lo que pasa? A la gente de alguna forma se le adormece. Se le adormece, pero la gente está viviendo angustiada. Y eso lo dice muchísima gente. O está preocupada. Mira, la gente ahora que estamos en paz. Antes habían otros problemas en nuestro país, pero ahora la gente está preocupada por su trabajo, que no lo despidan, que las leyes, que los impuestos. La gente se preocupa de no enfermarse. De no enfermarse. Y mientras tanto yo me pregunto quién es realmente de las autoridades de la tierra. Quizá el único, la única persona líder mundial que está preocupada podría ser el Papa. Pero de los líderes políticos están preocupados de otras cosas. La gente en el fondo, en este pasaje que era de Lucas, yo lo veo preocupada por diferentes factores. Salió en las noticias la semana pasada que el año 2014, desde que hay registros del tiempo en el mundo, que eso data de 135 años, ha sido el año con mayor calor en la Tierra. Sí. Y eso no es de forma natural. Los ciclos de glaciación son naturales, pero lo particular de este ciclo es la intervención humana, la destrucción del medio ambiente por parte del hombre. Pero si lo que le hacemos a la naturaleza lo estamos haciendo nosotros mismos, ¿cómo no vamos a estar preocupados? Nosotros tenemos hijos pequeños. ¿Qué futuro le estamos dando? Pero veamos perder a la selección 6-1, todos viendo a la selección perder 6-1. Y si no, no sé, cabezas de pescado muchas veces, ¿ya? Que nos desvían de cosas que son un poquito más relevantes, sobre todo para nuestros tiempos y nuestro futuro. Vamos con el cuarto pasaje, por favor. El cuarto pasaje que dice: cuando veáis que suceden todas estas cosas que hemos narrado, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, señala Jesús. Y narra la descripción moral de los mismos tiempos de Noé, de la siguiente forma: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pregunta, te hago la pregunta a ti: ¿qué está en los corazones de las personas? ¿Está el continuo mal como en los tiempos de Noé? ¿Cuáles son los intereses reales de las personas? Wow. Si no hay un continuo mal, a lo menos creo que hay un continuo egoísmo. Pero es quizás fruto del miedo,
fruto del sentirse solos, fruto del sentirse poco contenidos, fruto de esa sensación constante que tenemos de que tengo que rascarme con mis propias uñas, lo que nos lleva a ser egoístas. No sé si estamos en un constante mal, al menos la gran cantidad de las personas, de quienes trabajamos, de quienes existimos. Quizás en los líderes mundiales hay otra intención, hay una búsqueda de mantener una hegemonía, mantener el poder, mantener que el curso de la historia vaya hacia su lado, no lo sé. Pero creo que nos sentimos solos y eso nos hace ser egoístas, lo que definitivamente no es bueno. La promesa, al menos según esta tradición, recordemos que esto es una gran creencia. Es una creencia, estamos en el ámbito de la creencia. Siempre es que el Cristo viene a la tierra en momentos de oscuridad de la tierra. Primero, Krishna llegó a la tierra para el gobierno del rey Kansa, que era un tirano. Jesús, Julio César. Y hoy día, ahí está la pregunta. ¿Cuáles son las intenciones que realmente hay detrás de los grandes líderes políticos de nuestro mundo entero? La gente cuando actúa ¿por qué? Esas son respuestas por siempre. La respuesta está dentro de cada persona. Pero en los tiempos de Noé, según se cuenta, todos pensaban mal. Y por eso se salvó Noé y unos cuantos más nomás. Y todos los demás, barridos por el diluvio universal, registrado en la historia. Siempre está ese recuerdo del diluvio universal registrado en todos los grandes sistemas religiosos de la tierra. Un castigo a un hombre que se había vuelto prácticamente un animal. Cristian, antes de pasar al quinto pasaje que hemos destacado esta noche, quiero contarte algunas cosas que la gente nos manifiesta a través de Twitter, a través del hashtag DrFileMB. Ustedes pueden seguir opinando. Por ejemplo, Andrea nos escribe: como todos los jueves en Mentiras la Red, viendo a Cristian Contreras Radovich 2012 en DrFileMB. Consulta, hay una consulta para el doctor. Mira, abrimos la consulta. Sin costo para ti. Mira, ¿qué libro me recomienda del hinduismo? Besos. Del hinduismo y los Vedas. Los Vedas, ¿cómo se llama la amiga ahí? Paso ver. Pero los Vedas, el Bhagavad Gita son al menos libros fundamentales del hinduismo. Perfecto. Macarena Díaz: tengo mucho que estudiar para mi examen de grado, puse la televisión y es inevitable quedarme aprendiendo con el Dr. File. Gracias, Edo de la Iglesia. Le va a ir bien entonces en su examen de grado si está viendo el Dr. File. Tomás Ignacio: yo creo que la venida de Jesús será cuando entremos en la Tercera Guerra Mundial. Mira, y créanme que nos falta mucho, agrega además. ¿Falta mucho para la Tercera Guerra Mundial? Te lo dejo ahí, por favor, me lo responde más adelante. Sí. Palita Moraga: me encanta Cristian, es seco, está bueno el programa. Nama está estimado. Samuel André: Vivi Contreras, por fin es jueves y comienza el mejor programa de la semana. Buenas noches, es un gusto ver este capítulo en especial que habla de la segunda venida de Jesucristo. Julio Lizana: feliz viendo la mejor dupla, muy guapa. Piropa para los dos, de Leonora, muy bien. Gracias a toda la gente que nos escribe, pueden seguir haciéndolo. Atención, Cristian, esta segunda venida de la que estamos conversando, ¿es física, concreta, real? ¿Jesús va a aparecer y todos lo vamos a ver? ¿O es una metáfora? La respuesta, después de los pasajes. ¿Te parece, no? Me gusta. Vamos al quinto pasaje. Vamos al quinto pasaje. Quinto pasaje que en San Pablo Timoteo dice lo siguiente de este periodo donde viene Jesús: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahí hay una descripción un poquito más extensa del ser humano actual. Nosotros vivimos, mira, el siglo... Yo te hablaba del egoísmo, sí, quizás ahí hay harto de eso. Pero por supuesto que sí. La avaricia es egoísmo. La soberbia, la blasfemia. El culto al lujo. El culto al lujo. Mira, y siempre recordemos una cosa. El hombre del siglo XX, al final, es un hombre light, un hombre superficial. Por eso en la decadencia del hombre como macho y que la mujer ha tenido que salir
hacer lo que tiene que hacer. El hombre light ya no puede gobernar, entonces ¿quién gobierna? Una presidenta, porque no se la puede. Y porque está descrito en Timoteo 3:1-4, clarito. Va a resurge la mujer porque el hombre se ha corrompido, durante milenios se ha corrompido. Y eso también ha llevado a corromper a muchísimas mujeres. Pero ahí está, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Ahí tenemos descritos muchos de los vicios que uno ve en la sociedad actual. Desde la A a la Z, desde el ABC1 hasta el D no sé cuánto. Es transversal. Este hombre light del que tú me hablas es un hombre light en términos valóricos, emocionales, intelectuales. En todos esos es light. Valóricos es light. Emocionales, light. Si tengo un problema con mi señora, me separo, listo, se acabó el tema, me consigo otra. Y a las señoras también. A este se le cayó el pelo, me consigo uno con pelo. Este ya está viejo, me consigo uno más joven. E intelectual, pero por favor, ¿cómo no va a ser un hombre light el cual estamos viviendo? Cuando nosotros, mira, el problema educacional, la crisis educacional que tiene el país, ¿cómo no va a haber problema educacional si le quitan horas a la filosofía y se la ponen a la economía? Si la filosofía significa el amor a la sabiduría, entonces saquemos el amor a la sabiduría de las escuelas y pongamos economía. ¿Para qué? Light. Pensemos, porque la economía seguramente en la práctica te lleva a la plata, a qué quiero comprar yo, que tengo este lápiz, ya lo cambio. Superficialidad. Y la superficialidad llega a los vicios. Y siempre hay una máxima. Cuando uno lee esto, en el fondo es el cultivo de los vicios. Y el problema es que cuando uno cultiva sistemáticamente los vicios, lo que colapsa es la inteligencia. Nosotros tenemos un colapso de la inteligencia en el mundo. ¿Por qué? Por la práctica sistemática de los vicios. Entonces tú cuando... Mira, y lo que es peor, practicas el vicio y después crees que ese vicio está correcto. Se toma por bueno. Se toma por bueno. Y lo que te colapsa es la inteligencia. Hombre light. Al colapsar la inteligencia, ¿involucionamos? Sí. ¿Aceleramos el proceso de la venida de Cristo? Sí, por supuesto. Yo desde el principio he señalado que estos son los tiempos del alfa y del omega. Estos son los tiempos del fin. El calendario más exacto de la Tierra, que es el calendario maya, lo señaló. Y estamos en un comienzo. Pero no es cosa de un día para otro, son procesos de alfa y omega. Por lo tanto, si quieres, vamos con el sexto pasaje. Adelante. Inmediatamente después de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Uno puede, esto es un pasaje más astronómico, pero uno puede recordar los eclipses, puede recordar, por ejemplo, claro, las estrellas del cielo serán algunos meteoritos que caerán en la Tierra, pero esto es lo que se señala. Y si quieres vamos inmediatamente con el séptimo pasaje que va a complementar este sexto pasaje. Dice, a ver, miré cuando abrió el sexto sello, esto es Apocalipsis, y he aquí que hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. La luna se volvió toda como sangre.
Querido Eduardo, estamos en el año de la luna solar roja para los mayas y estamos en un periodo de las lunas de sangre. Sí. Las 4 lunas, las 2 lunas que vienen ahora, más 2 eclipses más durante el año. Conozco a algunos amigos evangélicos que dicen exactamente que este es el año. Este es el año donde se cumplen las profecías, producto de la luna de sangre. Si son eventos astronómicos tremendamente singulares, no se repiten con mucha frecuencia. Pues estamos viendo eso. Entonces, terremotos, claro, hay muchos terremotos en realidad. No es que sea un terremoto, hay muchísimos terremotos. Entonces, también uno puede interpretar este pasaje como un pasaje que va anunciando la venida de Jesús a la tierra. La segunda venida de Jesús, pero en gloria y majestad, y especialmente como las lunas que veíamos. Está señalado eso. Hay millones de evangélicos que están pendientes de las lunas rojas. Pues bien, se están cumpliendo, tenemos que decirle, porque la Biblia se cumple, pues. Así es. Este año habrán 4 lunas rojas. 2 lunas. ¿Nos quedan 2? Nos quedan 2. Nos quedan 2. En abril y en septiembre, por ahí está. Pero dos lunas más y 2 eclipses más. Entonces, y recordemos, año de la luna solar roja también para los mayas. Un momento esperado, designios del cielo. Recordemos también que la venida de todos los grandes profetas de la humanidad, y en especial lo que es Cristo, Krishna, son venidas anunciadas por el cosmos. O sea, no es que naciste porque sí. Bueno, nadie nace porque sí. Eso es verdad. Todos vienen a la tierra por designios cósmicos. Es así. Pero en este caso de los grandes profetas son globales y singulares. Estos procesos que tú nos has descrito y que de alguna manera anuncian la venida de Cristo nuevamente a la tierra, ¿son procesos reversibles? ¿Nosotros podemos hacer algo para que este constante deterioro de la humanidad se detenga? ¿O esto es inevitable? Sinceramente, según lo que uno ha visto, es inevitable. Esto no lo van a arreglar ninguna autoridad, ni del gobierno actual, ni de los gobiernos de la tierra. El caos, el sinsentido, la inmoralidad, la corrupción humana, solamente la puede solucionar un profeta. No hay otro. Y así está la historia. Y así está la promesa. Los profetas son los creadores culturales. Viene un profeta y según el plan divino trae orden en momentos de caos. Pero es así. Lo va a solucionar una persona, un profeta. El resto no. Un profeta trae orden en momentos de caos. Sí. Te pregunto, ¿un profeta puede traer caos en un momento en que uno cree que haya una falsa tranquilidad, una falsa paz? No. Los profetas son los profetas, los avatares. El Cristo no pueden traer sino algo bueno. Ahora, si eso a veces pasa por ciertos sacrificios, bueno, Jesús se sacrificó. Algunos profetas los han descuartizado, como a Mani, por ejemplo. Lo descuartizaron. A Jesús lo crucificaron. Es decir, lo que traen los profetas siempre es bueno, pero a veces implica ciertos sacrificios y cierto dolor que permite la reconversión del espíritu humano, que es muy relevante. ¿Cómo lo vamos a ver? Te lo pregunto distinto. ¿La humanidad puede confundir a un ser con un profeta? Es decir, ¿puede creer que es un profeta y es finalmente un falso profeta?
Ahí quieres hablar de la teoría. Ahí nos metemos en la teoría de la conspiración. Dígale al señor. Quizás llegó el momento. Quizás llegó el momento. No voy a hablar hoy día de conspiraciones, pero sí. ¿Te anoto un tema entonces para después? Sí, pero sí puede ser. Hay algunas teorías de la conspiración que hablan de falsos profetas. Y también si uno ve la actuación de ciertos líderes espirituales, uno puede ver que son falsos líderes espirituales. Y es así y se acabó. Es decir, si uno ve estos líderes pedófilos, por ejemplo, son falsos. No quiere decir que no tengan algo de bueno, pero lo que tienen de bueno está cubierto por la maldad. Eso hay que rescatarlo, pero son falsos. Hablando de maldad, junto con la llegada de Cristo nuevamente a la tierra, viene también de manera paralela el anticristo. El anticristo merece un capítulo entero, querido Eduardo. ¿Por qué? Toma. Toma. El anticristo. Anticristo. Pero falsos profetas. Hay falsos profetas y falsos anticristos. Eso también está señalado. Pero si quieres, seguimos con el próximo pasaje. Vamos al octavo pasaje, sí, si no me equivoco. Y nos queda 2 pasajes más. Pues después de cumplidas todas estas señales, obviamente la gente verá si para ellos están cumplidas o no. Jesús afirmó lo siguiente: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que se está cerca a las puertas. La promesa. Y aquí está la buena nueva. Que viene un buen tiempo. Que la segunda venida de Jesús a la tierra, del Cristo a la tierra, es un buen tiempo. Es un tiempo de mayor armonía. Es un tiempo de verano, como se dice ahí. Y que Jesús esta vez va a llegar en gloria y majestad. No va a llegar no va a nacer en una cueva como nació en Belén hace 2000 años, sino que va a llegar en gloria y majestad. Lo hermoso de este pasaje es que se está anunciando algo bueno. Se están cumpliendo las señales: terremotos, lunas rojas, inmoralidad, guerras. Bueno, esto es el preludio de la venida. Cristo en gloria, en el fondo. Esta llegada que tú me relatas de manera positiva, que vendrá con un buen tiempo finalmente y en gloria, ¿no va a conllevar algún tipo de sacrificio para la humanidad? Es decir, ¿será solo un momento positivo para todos nosotros, un momento de regocijo, o habrá sacrificio? Yo pienso que siempre vienen ciertos sacrificios. Siempre viene, muchas veces, para uno reflexionar sobre lo mal que lo ha hecho en la vida. Tiene que pasar por un dolor muy profundo, una pérdida. Y eso lo hace a uno cambiar su espíritu, recomponerse, volver a ver la luz, por decirlo así. Eso es así. Aquí no hay un dualismo, no es absoluto. Es decir, lo bueno también viene con pasajes que lo estamos viviendo. O sea, si uno ve, por ejemplo, el mundo en el cual nosotros estamos, si uno tiene la conciencia global que ya muchísima gente tiene,
¿cómo no le va a doler lo que está ocurriendo en la guerra en el mundo? ¿Cómo no le va a doler los 3 millones de personas que mueren de hambre en el mundo? 3 millones de personas mueren de hambre anualmente en el mundo. Claro, ahí está la sensibilidad de cada persona. O sea, si me lo pregunta a mí personalmente, claro que estos son momentos de tremendo sufrimiento para todos. Lo pasamos bien y no lo pasamos bien simultáneamente. Es así. Ahora, quizá los que tienen más conciencia no lo pasan tan bien. Y siempre estos procesos, estas venidas, claro, la promesa es que viene en gloria, pero serán unos pocos los que se darán cuenta primero, como ocurrió hace 2000 años. El sacrificio en la cruz, ¿cuántas personas lo vieron? Pocas personas si uno piensa en el mundo. Pero ese evento micro resonó en lo macro. Eso es un principio del universo. Lo micro reflejando lo macro. De repente el universo cambia porque cambia en nuestro mundo. Aquí lo cambiamos y repercute en toda la humanidad. Eso es una ley del universo, es un principio universal. Entonces, si uno cambia en el interior, cambia el mundo entero también. No está exento del sufrimiento, todas estas cosas. Al menos así es como yo lo estoy viendo y como lo estoy leyendo. Sufrimiento va a haber, pero también está la promesa de algo bueno, de un nuevo orden. Lo que va a traer es orden. Generalmente en estos procesos, Jesús trae orden, Cristo trae orden, los profetas traen orden. Es así. Sí. Y me quedo dando vuelta además lo que señalaste respecto de esos 3 millones de seres humanos que fallecen al año, cuando no es un problema de escasez, sino que es un problema de distribución. Por supuesto, mira, la Tierra tiene recursos de sobra. Nosotros somos 7.000 millones de seres humanos en la Tierra. La Tierra tiene recursos de sobra para alimentar a 7.000 a 10.000 millones de personas. Lo que no tiene recursos es para alimentar la codicia y la avaricia humana. Para eso no. Para eso no tiene recursos. Pero para alimentar a la gente que hay, sobran recursos. Claro, mientras en algunas partes sobra la alimentación, en África muere gente. Así es. Entonces, problema de distribución. Y mira, y uno puede decir, sí, esto pudo haber sido aceptado en el siglo XIX. Pero con el siglo XX y el desarrollo de las telecomunicaciones y que tenemos conciencia global, ya uno moralmente dice, no puede ser aceptado. Ahora, eso claro que depende nuevamente de los grandes líderes del mundo, de las grandes industrias. Yo no sé por qué si el petróleo estaba a $100 y ahora está a $47, ¿por qué el precio de la benzina no ha bajado a la mitad y estamos pagando 350 pesos? Alguien que me explique. Tiene que bajar la benzina la mitad, pues. Si ahora el barril cuesta la mitad menos. Claro. Es que no solamente en Chile pagamos el precio del petróleo. Está el impuesto específico, hay un montón de impuestos además involucrados en lo que pagamos al menos en Chile. Sí, pero igual debiese bajar la mitad. Si el costo bajó a la mitad. Quizás se compensa. No sé, hoy tras 26 años el precio del combustible ha subido en Venezuela. Lo anunció el presidente Maduro. Quizás ahí se compensa en algo, no sé. Lo que pasa es que ahí entramos en la guerra económica. La guerra económica porque Maduro está más unido a Rusia que a Estados Unidos. Entonces, tiene problemas Rusia y Maduro también. Sí, claro. Pero en nuestro mundo debiese bajar bastante más la benzina. Entonces, cuando uno ve esto, ve que se están regulando mal. Y si volvemos avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes,
Es así. Cristian, revisemos el 9º pasaje. Y último pasaje, antes de la respuesta, ¿sí?, de la respuesta difícil. ¿Será esta venida algo metafórico o será algo concreto, real, que podremos ver? Veamos esto. En el 9º pasaje que seleccionamos de las fuentes bíblicas, evidentemente lo que estamos narrando es un paso previo a un estado mejor, de mayor felicidad. Y en Daniel 2, 44, 45 dice lo siguiente: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Desde mi punto de vista, querido amigo, la Biblia se cumple. La Biblia está anunciando la segunda venida de Cristo y que espero que las personas se puedan dar cuenta. Vamos a la respuesta entonces. Mi respuesta es la siguiente. Lo primero que dije, ¿ya? Y lo dije al principio y lo repito. Los textos se han cumplido y al cumplirse se han agotado. La primera consideración final es que espero que los doctores de la iglesia que nos están viendo en este minuto en Italia se den cuenta de la revelación de nuestros tiempos para incorporar la revelación actual a las Sagradas Escrituras. Porque si no, el cristianismo se agotó y se terminó completamente. Eso es lo primero. Lo segundo, muchos esperan a Jesús en carne y hueso. Eso fue lo que tú me diste a entender. Eso es lo que yo quiero saber y quizás muchos en su casa se lo están preguntando. ¿Esta venida será una especie de señal, algo metafórico, algo que debemos interpretar? ¿O será una venida concreta y podremos ver esto mismo que tú nos señalabas, esta nube que desciende con Cristo en gloria frente a todos nosotros, impartiendo justicia? Desde mi punto de vista, recordemos que estamos en una creencia. Mi segunda respuesta aquí es que muchos lo esperan en carne y hueso, pero el único que sabe cuándo va a volver a la tierra es Jesús, según la tradición. Pues yo pienso que Jesús ya está aquí en la tierra, pero muy pocos son capaces de ver dónde está. Y como suele suceder, cuando ya haya pasado, se van a dar cuenta que pisó la tierra. Por lo tanto, yo pienso eso. Yo pienso que Jesús está en la tierra. Y ojalá que la gente en la casa lo pueda ver dónde está. La tercera respuesta tiene que ver con un sentido más espiritual. Y es nuestra última respuesta. Según el cristianismo, mira, hoy en día hay 5.000 iglesias de base cristiana en la tierra. Cada una por su cuenta, no hay diálogo. Pero 5.000 iglesias de base cristiana, todas dogmáticas. Pero está el llamado cristianismo esenio. El cristianismo esenio espera la venida del Cristo cósmico a la tierra, que es un Cristo espiritual. Es un Cristo que no es un cuerpo físico, sino que es un Cristo que se encarna en el alma de cada persona. Por eso, ¿dónde hay que buscar a Jesús? Jesús está acá, pero hay que saber verlo para buscarlo. ¿Dónde está? Está evidentemente en los buenos ejemplos.
Hay algunos buenos cristianos que son ejemplo de que Jesús está en la tierra según esta doctrina esenia y según la doctrina también de la reencarnación. El alma de Jesús, que era una potencia, se encarnó muchas acciones positivas sobre la tierra. Pero ¿dónde hay que buscarlo también? Es la pregunta. Hay que buscarlo en los malditos criminales, en los asesinos, en los pedófilos, en los genocidas, en los delincuentes, en los ladrones, porque ahí también está el Cristo espiritual aprisionado por la materia, aprisionado por el demonio en términos bíblicos. Por eso yo le digo a todos los amigos, ahí donde tú veas un enemigo tuyo criticarte injustamente, destruirte injustamente, aprécialo como si se tratase de una joya muy difícil de encontrar. Porque también ahí donde están los malditos criminales, corruptos, desgraciados, pedófilos, ladrones, asesinos, dictadores, ahí también está el Cristo encadenado y a ese también hay que salvarlo. Es necesario liberarlo. Por eso, yo pienso que Cristo también está aquí presente, pero estamos esperando otras cosas y no nos damos cuenta dónde está. Hay mucha gente que se ha ido incorporando a nuestra sintonía en esta interesante conversación en temas que son súper controversiales, que de pronto no se conversan a diario. En minutos vamos a conversar sobre el Triángulo de las Bermudas y todos sus misterios, pero antes tengo que... Dame un segundo, por favor, para leerte algunas de las cosas que la gente nos escribe. Concuerdo que no es posible que se le dé un premio de la paz a un presidente, Scarlett Aileen. Milton Hernández, excelente el tema, Dr. File. Alexis Méndez, la venida de Jesús será física o metafórica. Ya lo ha respondido entonces. Francisco Arqueros, dígale a Cristian que hay pocas personas como él que se atreven a hablar y emociona con sus relatos. Atención, Thaís Cantillanes, culto, creíble, guapo. ¿Qué más se puede pedir a la vida? Gracias. Ah, no, ese es para ti. Ese es para ti, sí. Cristian, no podemos dejar pasar este programa para conversar sobre el misterio, el enigma, el mito del Triángulo de las Bermudas. ¿Qué es el Triángulo de las Bermudas? ¿Está realmente donde se señala que está? ¿Es tan voraz y tremendo? ¿Cuáles son sus orígenes? Quiero que me respondas todas esas preguntas, pero antes tenemos una nota para que la gente se vaya poniendo a tono respecto de este tema. Mira. Barcos y aviones han desaparecido, aparentemente, de forma inexplicable, y los tripulantes se han borrado del mapa sin dejar ningún rastro. Asimismo, es un lugar que presenta reportes de ovnis, e incluso existen quienes creen que puede ser una puerta hacia otra dimensión. Especulaciones para encontrar una respuesta satisfactoria a los misterios que esconde el famoso Triángulo de las Bermudas son muchas. Diversos mitos y leyendas acompañan las teorías más pragmáticas y testimonios misteriosos. Este enigmático triángulo equilátero, situado en el Océano Atlántico entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami, remonta sus historias sobre desgracias con la llegada de Cristóbal Colón. El genovés registró en sus anotaciones de octubre de 1492 que al pasar por dicho lugar, su brújula dio cuenta de lecturas extrañas al no indicar bien el norte magnético. ¿A qué se debe esta perturbación anotada en la bitácora de este famoso navegante? Pero es el periodista Edward Van Winkle Jones quien prende las alarmas al publicar en 1945 la noticia sobre la desaparición de 5 navíos de ataque pertenecientes a la Marina de Estados Unidos que desaparecieron misteriosamente.
en esta zona también bautizada como el Limbo de los Perdidos. Esta fue la primera mención documentada que existe sobre este lugar. Las investigaciones sobre el Triángulo de las Bermudas muestran que numerosos aviones y barcos se perdieron en esta área, a veces sin dejar ninguna huella. El extravío del vuelo 19 no fue el primero, siguieron muchos más. No obstante, el inventor del término Triángulo de las Bermudas fue el escritor sensacionalista Vincent Gaddis, quien habló de las desapariciones en un artículo publicado en 1964 titulado El mortal Triángulo de las Bermudas. Esta superficie tropical, al combinar y calentar su agua con la corriente del Golfo, lleva a la formación regular de tormentas violentas o huracanes mortales. El triángulo mantiene condiciones meteorológicas caóticas y algo imprevisibles. Varias explicaciones han surgido para dar cuenta del misterio, pasando por abducciones extraterrestres o artefactos de la desaparecida Atlántida, hasta otras con base científica como la teoría de las burbujas de metano. No obstante, a pesar de que casi todos los casos puedan ser científicamente explicables en la actualidad, existen algunos relatos que podrían catalogarse como misterios indescifrables que mantienen viva la leyenda del también llamado Triángulo del Diablo. ¿Cuál será la verdad sobre este extraño lugar? Tome mucha atención. Ahora, Cristian Contreras Radovic revelará todos los misterios que esconde el Triángulo de las Bermudas, aquí, en Mentiras Verdaderas. Cristian Contreras, esta noche vamos a desclasificar por primera vez todos los secretos, todos los enigmas respecto del Triángulo de las Bermudas, que para la humanidad completa ha sido un misterio durante décadas. ¿Qué es el Triángulo de las Bermudas? En concreto, lo real. La única certeza que tenemos ahí es que cientos de barcos y aviones se han perdido sin ningún motivo claro y han desaparecido. No se han encontrado restos y no se ha encontrado ningún cuerpo, nunca, de los desaparecidos. Eso es la única certeza que hay. Lo demás es parte de quizá dentro de los grandes misterios de la humanidad y de la historia, quizá es uno de los más grandes y que nos ha marcado desde muy pequeño a todos. Yo he escuchado sobre el Triángulo de las Bermudas las teorías más increíbles. Incluso he escuchado de que hay otros triángulos en el mundo, como el Triángulo del Dragón, que es un triángulo de alguna manera gemelo del Triángulo de las Bermudas, en donde se conectarían como una especie de portales. ¿Esas teorías tienen cabida? ¿Podemos darle algún tipo de asidero? Mira, se han propuesto, entre contando y contando, más de 30 posibles hipótesis sobre qué ocurre y por qué desaparecen naves en el Triángulo de las Bermudas que nos lo estamos viendo acá. Hay muchísimas posibilidades, pero nosotros vamos a hablar de las últimas porque mira, esto es algo de que cada cierto tiempo se plantean nuevas posibles explicaciones. Ahora, como bien decía la nota introductoria, los primeros reportes datan de Cristóbal Colón, que dice que la brújula se perdió y que vio unos objetos en el cielo. En la bitácora está escrito de Cristóbal Colón. La primera gran desaparición de un barco militar data de 1908, cuando se perdió el Cyclops, que es un barco de la Marina estadounidense con 300 personas se perdió. ¡Wow! Aquí estamos viendo justamente sí, el triángulo para sí, que la gente tenga claridad desde dónde hacia dónde se extiende. Miami, Puerto Rico y las Bahamas, ¿ya? Esos son el triángulo, es una superficie de unos 1.300 kilómetros cuadrados. ¿Es cierto que hoy en día líneas aéreas rehuyen, le hacen el quite? La realidad es que siempre, mira, hay cientos de miles de viajes durante el año muy cercas. Durante mucho tiempo las líneas aéreas y tanto también marítimas se desviaban. Pero claro, este es el lugar en la Tierra donde más objetos han desaparecido. Claro, es así. Eso es un hecho concreto. Eso es un hecho concreto. Sea lo que sea, y vamos a ver algunas explicaciones,
Piensa tú, mira, en ese acontecimiento del Cíclops en 1908, 300 marinos desaparecieron y no se encontraron. Y hasta el día de hoy las investigaciones, incluso desde el año pasado, que son las últimas investigaciones en la zona, no han encontrado realmente los cargueros, los barcos, los aviones. Tampoco hay un registro exacto de cuántos barcos se han perdido. Algunos dicen, por ejemplo, mira, las cifras van de que se han perdido desde 50 barcos y 20 aviones hasta 700 barcos y 120 aviones. Y también lo más sorprendente de todo, que se pierden, pero no hay ninguna institución ni un organismo encargado específicamente de buscarlos. Por lo tanto, ha dado origen el Triángulo de las Bermudas a uno de los grandes enigmas de todos los tiempos, y que nosotros vamos a, quizá, más que darle una respuesta, mostrarle a todos los amigos en casa las posibilidades que se han planteado. Mira, las primeras, es divertido, pero las primeras respuestas era que se hundían los barcos porque habían monstruos marinos. Así como aparecían monstruos de los mares y digamos, tomaban a los barcos, lo hacían desaparecer. El cuero en su versión gigante. Que le gusta tanto a nuestro director, ¿no es verdad? A Nacho le encanta el cuero. Claro. Pues bien, pudo haber sido eso, pero esa era la primera explicación. Es decir, monstruos marinos pueden ser como estos, es decir, la imaginación da para mucho. Sí. Si uno dice monstruos marinos, y sobre todo si sabe uno que en la prehistoria hubo algunas especies gigantescas. El mismo pasaje de Moby Dick, que está basado en hechos reales, dio durante mucho tiempo. Si nosotros estamos hablando del siglo XV con Cristóbal Colón, 1492, los primeros reportes. Entonces, se generó una ficción que es verdad que toma más cuerpo en el siglo XX, pero que ya en esos tiempos ya se relataban de este viaje por este extraño territorio. Ahí estamos viendo algunas ilustraciones de las criaturas que se imaginaba que existían en aquel lugar. Claro que sí. Y no me extrañaría que más de algún naufragio haya sido ocasionado por alguna especie grande. Pudo haber sido una ballena, si eso hay vestigios suficientes, ¿ya? Ahora, la segunda explicación de las treintenas que hay, que nosotros hemos traído, que eran piratas. Ya. Que los piratas, los corsarios, digamos, hundían a los corsarios y hundieron durante mucho tiempo a muchísimos barcos que lo hacían desaparecer, extinguiendo a las tripulaciones. Pero la segunda gran explicación en la historia es que eran piratas. Que asaltaban, que saqueaban los barcos y luego los hundían y hacían desaparecer a las tripulaciones. Sí. Y recordemos que, bueno, hasta el día de hoy hay piratas en muchas partes del mundo. Por supuesto que sí, pero en aquel entonces habían muchos más piratas. Recordemos que hay un periodo en la historia donde la conquista, quien conquistaba los mares, era el gran imperio, el dominador del mundo. Sí. Ya es donde finalmente Inglaterra triunfa. El gran conquistador de los mares terminó siendo Inglaterra, que le ganó particularmente a Francia la hegemonía, y bueno, después se extendió durante mucho tiempo. Después eso pasó a los cielos. Quien domina los cielos, domina el mundo. Quien domina los cielos, hoy día es Estados Unidos y Rusia también. Pero bueno, pero los piratas. Y en aquel entonces también, de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX incluso, los piratas también. No me extrañaría que más de algún barco haya desaparecido en la zona producto de los piratas. Pero esas son las explicaciones que uno va teniendo. Ahora, los gobiernos de la Tierra, Estados Unidos y otros países, siempre le atribuyen a estas desapariciones causas naturales.
¿Ya? ¿Eso lo hacen para qué? ¿Para bajarle el perfil? ¿Para que no se exponga que realmente no tienen idea de lo que están hablando? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué decir, no sé, fue un fenómeno meteorológico, los agarró un huracán, había olas gigantes, no tengo idea? ¿Por qué? Porque siempre se busca, al menos en la ciencia, siempre se busca una explicación razonada. Y esta de los eventos naturales, como por ejemplo, olas gigantes. Es posible que ocurran. Y es así. Hoy día se sabe, por ejemplo, gracias a los estudios de las dinámicas de los líquidos, que muchas veces en el mar, los mares, los océanos son corrientes electromagnéticas. Aquí estamos dando una especie de explicación física. Sí, efectivamente. Entonces, una explicación es que hay olas gigantes que de un minuto a otro se producen. Eso es lo significativo de estos estudios actuales de las dinámicas de líquidos. Es decir, las corrientes electromagnéticas, claro, tú vas juntando muchas corrientes y de repente estas, como por ejemplo, generan un tren de diferentes olas, se genera una ola. Eso está, hay diferentes laboratorios, por ejemplo, en la Universidad de Miami, donde hay unos grandes simuladores de olas. Y ahí te recrean como en un momento dado, juntando muchas corrientes electromagnéticas que generan trenes de olas pequeñas, te forman una ola gigantesca de un segundo a otro, y de un segundo a otro desaparece. Esa sería otra explicación, una de las explicaciones más razonadas que hay, que en un momento dado aparece una ola gigantesca que te succiona, de alguna forma te hace desaparecer los barcos. El problema con esta explicación es que, bueno, si hacen desaparecer los barcos y han habido, no sé, 700 desapariciones, lo que no se explica es por qué no se han encontrado restos. Nada. Eso es lo misterioso. No se encuentran restos. Es verdad que hay algunos investigadores que dicen haber encontrado algunos restos de algunos aviones, pero, por ejemplo, han muerto miles de personas y no se ha encontrado una en ese lugar. Entonces, es una explicación que son hipótesis, son posibles explicaciones. No lo sabemos. Otra explicación tiene que ver con las llamadas, esta es una de las últimas, que son las llamadas burbujas de metano. Las burbujas de metano, según esta explicación, claro, son burbujas literalmente que surgen, que salen de la Tierra, como muestra estas imágenes, y que producen una descompensación en el agua. Y lo que sucede es que se debe, en palabras bastante simples para que todas las personas nos puedan seguir, al subir estas burbujas de metano, si pasan por un barco, por esta burbuja de metano, el barco prácticamente cae hacia abajo, se succiona. Lo absorbe. Esa es otra de las explicaciones naturales. Y es posible, claro que es posible, porque esto ya está comprobado, al igual que estas olas gigantescas que se producen eventualmente en diferentes partes del mundo y que desaparecen, las burbujas de metano también están comprobadas que eso ocurre. Existen, se generan. Se generan. Y claro, si tú ves pasar, o sea, si pasa un barco y hay una burbuja gigante, el barco se hunde y es chupado. Ahí podríamos encontrar el mar. Una explicación para los barcos y para los aviones. Claro, ahí está el tema. Pero volvemos al mismo problema, al problema de que no se han encontrado restos, mayor cantidad de restos no se han encontrado. Ahora, la última explicación, que es la que recientemente apareció entre esta treintena, son las llamadas la niebla electrónica. La niebla electrónica es un fenómeno que se da a nivel de la superficie de la Tierra, producto de la confluencia de dos fenómenos físicos del sistema. Uno es que cuando hay llamaradas solares muy potentes,
y eso se registran, afortunadamente ahora lo podemos registrar, estas llamaradas solares llegan a la Tierra, entran por la magnetosfera sobre todo, que son conductores, pero cuando las llamaradas solares llegan a la Tierra y se juntan con tormentas eléctricas, se produce lo que es la misteriosa niebla electrónica. La niebla electrónica, en el fondo, es la que aparecería en algunos registros de algunas personas que se han perdido en el Triángulo de las Bermudas, que dicen que de repente una nube los absorbe. Pues físicamente, la niebla electrónica lo que produce, claro, es una niebla que cuando el avión va pasando, la niebla persigue al avión. No lo puedo creer. Eso es el fenómeno físico que genera esta confluencia de tormentas eléctricas con llamaradas solares, te genera la nube electrónica. Entonces, si tú, la nube electrónica, que si tú vas en el avión, la nube te empieza a seguir y te hace desaparecer. Ahora, lo que estamos explicando son posibles explicaciones. Nadie tiene la seguridad porque estamos hablando de uno de los más grandes enigmas de la historia. Nadie puede decir que esto ocurrió así, pero son explicaciones. Lo interesante de esta última explicación de la niebla electrónica que se ha comprobado por ciertas mediciones de ciertos investigadores últimamente, ¿ya? Cristian, ¿tú has logrado leer o descifrar que el Triángulo de las Bermudas tenga algún tipo de conexión con el fenómeno OVNI o con el fenómeno OSNI? Esta es la de las explicaciones que hemos traído. Esta es la última posible explicación. Porque mira, hay un reporte en 1928, en 1980, ya, de un piloto que conducía un avión Encore, que se llamó José Pagón Jiménez. Y hay una grabación de él diciendo, antes de perderse para siempre, un objeto volador no identificado se ha parado frente a mi avión y no me permite el paso. Eso está registrado. A los pocos segundos después, este avión desapareció. Y la realidad es que el Triángulo de las Bermudas también ha sido un lugar donde se han observado objetos voladores no identificados, y nosotros trajimos un registro que, si quiere el señor director, lo puede mostrar. ¿Qué son estos? Esto está grabado desde un crucero. ya, Y es lo que estamos viendo. La gente, como siempre, saque sus conclusiones. Pero esto es dentro de la extensión del Triángulo de las sí, Bermudas. es bastante amplia la sí. Un crucero que iba pasando y un pasajero capta este video con dos esferas levitando básicamente sobre el horizonte. Una desaparece, como vemos, y la otra va a desaparecer al rato después. Pero se sabe que esto es un lugar con muchos avistamientos y al menos hemos logrado captar uno. ¿Qué son estos? No lo captamos nosotros, obviamente, son registros que nos llegan a nosotros y que los guardamos en nuestros archivos como tesoros para mostrárselo a la gente y decir que la última explicación puede ser esto de que es posible, uno no puede descartar que también en estos lugares se generen portales interdimensionales, que nosotros estamos a años luz de materializarlo. Teóricamente sabemos que es posible por la relatividad general, eso es así, pero no sabemos cómo se dan. Suponemos también que los extraterrestres, los ovnis, muchos de estos ovnis que llegan a través de estos portales interdimensionales, pero es otra posibilidad. Y esto tiene mucha relevancia porque precisamente en un lugar que se llama
Androstown, en Bahamas, Ya. está la llamada Área 51 submarina. Eso. Que justo en las Bahamas está el Área 51 submarina. ¿Qué es esta que estamos viendo acá? Esto es un lugar que se llama Androstown y que está precisamente en Bahamas. Y esto que estamos viendo aquí es AUTEC, Atlantic Undersea Test and Evaluation Center, Centro de Pruebas y Evaluación Atlántica Submarina, que para muchos investigadores es el Área 51 submarina, que al menos, según los informes que me han llegado a mi poder, para que la gente lo conozca, porque es bonito mostrar estas cosas y que la gente siempre sepa un poquito más, ¿no? ¿Verdad? Existen. Pues bien, 8 países participan de esta base: Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Alemania, Dinamarca, Grecia, Italia y Noruega tienen participación en esta base. El principal objetivo es el seguimiento submarino para los lanzamientos de misiles submarinos y de aire, comunicaciones bidireccionales para submarinos a gran velocidad y profundidad, pero también son instalaciones de pruebas de armas, de medición acústica submarina y la guinda de la torta, que también sería un lugar de investigación ufológica y también de los llamados OSNIs, objetos submarinos no identificados. Esa es la guinda de la torta, y justo donde está en Bahamas. Es uno de los lugares más secretos, bueno, pero de toda la historia siempre ha estado en una total incógnita, pero hoy día lo mostramos porque nosotros estamos en esta época de que estamos viviendo con un poquito más de verdad, y yo sé que mucha gente no lo conoce, pues bueno, ahora lo puede conocer. Qué bueno. Estas fotos están ahí y se llama AUTEC, Atlantic Undersea Test and Evaluation Center, que es un centro de investigación ufológico y también de todas estas pruebas que dijimos. Dentro de lo que estamos conversando tiene bastante lógica, al menos, porque ¿cómo se logra entender que frente a Miami, Estados Unidos, ocurran todas estas desapariciones y que Estados Unidos, que es un país que gasta impuestos de todos sus ciudadanos para analizar el fenómeno OVNI vía NASA, vía agencias secretas, no se gaste unos pequeños centavos en investigar lo que sucede frente a las costas de Miami con el Triángulo de las Bermudas? Sonaba irreal, sonaba muy extraño. Ahí tenemos el Área 51 submarina. Y uno no puede descartar, por lo tanto, mira, nosotros estamos en un misterio acá. Es un enigma. Pero de todas estas posibilidades, uno no las puede descartar. Desapariciones, han habido cientos de desapariciones en los aires y en los cielos. No hay huellas de nada, ningún cuerpo encontrado nunca. Como investigador uno tiene que estar abiertos a dejar estas cosas y a mostrarlas. Afortunadamente, fíjate tú que la semana pasada hablamos del recuento OVNI general de todo el año 2014. Sí, claro. Y días antes se había desclasificado y después noticia mundial donde Estados Unidos ahora está mostrando los ovnis que ellos han visto con sus propios ojos. Son tiempos, son señales de los tiempos. Y quizás que van a desclasificar en 50 años más. Nos van a decir, todo es real. Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo relevante para que la gente se dé cuenta, mira, el Triángulo de las Bermudas se le llama el Triángulo de los Condenados también. Nadie vuelve de ese triángulo. Y es verdad que hoy día pasan miles de naves hacia Europa, ida y vuelta, hacia otros lados, pero no se sabe. Y también todo ese escenario donde gigantescos huracanes también pasan por ahí. Sí. Los huracanes más grandes de la historia que se están dando hoy día debido al fenómeno climático
se generan en estos lugares. En esta gráfica vemos algunas de las supuestas desapariciones. Ahora, todas las desapariciones tienen algo en común también. Al menos los registros dicen que momentos antes las brújulas se pierden y se pierde la comunicación, pero siempre hay una pérdida de la orientación. ¿Será la niebla electrónica? Sí. Puede ser. Puede ser, porque para que una brújula se pierda tiene que entrar en una especie de limbo electromagnético, estar afectada por una... Efectivamente. Entonces, es lo que es, y yo creo que esto... Mira, afortunadamente hay unos valientes investigadores que se han ido a volar al Triángulo de las Bermudas. Sí, por supuesto que sí, pero seguirá siendo, querido Eduardo, un misterio hasta que tratemos de llegar, mira, hasta que tengamos una prueba, porque hasta este minuto, dentro del método científico, esto llega recién hasta el segundo paso, planteamiento de hipótesis. No se ha comprobado que estas explicaciones sean ciertas, pero son hasta donde vamos avanzando. Tan pronto tengamos otro descubrimiento, lo vamos a ir mostrando. Seguiremos hablando sobre el misterio del Triángulo de las Bermudas y además abordaremos Kapustin Yar, compromiso de Cristian Contreras Radovich la semana pasada, el Roswell ruso. No se despegue nuestra sintonía. Breves minutos, regresamos de inmediato. Esto es Mentiras Verdaderas. Estamos de vuelta cuando son las 12 de la noche con 1 minuto en vivo y en directo a través de las pantallas de la red para todo el país en esta noche conversando con el Dr. File, Cristian Contreras Radovich. En Isla de Pascua son las 10 de la noche con 2 minutos, ¿no? Estamos 2 horas menos. Saludo a todos los amigos de Isla de Pascua. De Rapa Nui. Oye, Cristian, hay mucha gente que a través de las redes sociales nos ha estado escribiendo y me pregunta por las pirámides de cristal que se descubrieron bajo el Triángulo de las Bermudas. ¿Esto es efectivo? ¿Esto ayudó a comprender un poco más el fenómeno? ¿De qué se trata? Mira, no es exactamente bajo el Triángulo de las Bermudas, pero sí cerca de la Isla Grande de Cuba, ya se encontraron unas formaciones piramidales, al menos las investigaciones así lo muestran, ¿ya? Los radares con efecto Doppler, las sondas con efecto Doppler han mostrado que cerca de ese lugar esto es lo que han mostrado. Mira. ¿Ya? Y que según muchos es una especie de ciudad sumergida. ¿Una civilización que se sumergió o qué? Que se sumergió. Hay algunos que se aventuran a decir que hay pirámides de cristal, pero lo que se ve prácticamente es una ciudad. Son las típicas acrópolis con unas formaciones artificiales. No son naturales. Entonces, esto ha abierto también a la investigación porque hasta este minuto no se sabe mucho más de lo que se ha encontrado en ese lugar y que, bueno, es un ingrediente más de un misterio. Tremendo misterio, porque a ciencia cierta, y bien vale la pena señalarlo y reiterarlo, este Triángulo de las Bermudas, que también se le llama la tumba del Atlántico, ha sido y seguirá siendo por bastante tiempo un enigma de la historia del hombre. Hasta que lo interesante es que también algunos plantean que, claro, en ese lugar quizá también estaba la Atlántida, ¿ya? Y que esos son algunos huellas de la posible civilización atlante. Pero en el fondo es lo que estamos viendo, es un gran enigma y la gente tiene que estar muy atenta siempre, porque si me dan a elegir pasar por el Triángulo de las Bermudas y no pasar por el Triángulo de las Bermudas, yo prefiero no pasar por el Triángulo de las Bermudas. Ahora, muchas veces la gente pasa y no pasa nada. Y no se les anuncia, no se les dice nada. Sí. Y no pasa nada. Sí. Ahora, hay gente que me pregunta, por ejemplo, José Reyes, existe el Triángulo de Cerro Moreno en Antofagasta. ¿Qué sabe al respecto?
Eso es un muy buen tema, gracias a nuestro amigo A José Reyes. A José Reyes, porque ese es un lugar donde se han visto, según todos los amigos del norte y amigos que me han escrito incluso y se comunican conmigo, lugar de avistamientos de objetos voladores no identificados. ¿Ya? Es un gran tema para poder abordarlo. Yo creo que vale la pena anotarlo también entre todas las ¿cómo se llama? Los temas, pero bueno, sí, es un lugar bastante misterioso de avistamiento de objetos voladores en el norte de nuestro país. Y además Antofagasta, Iquique, donde están los F-16, es una zona militarmente muy bien arropadita de parte nuestra al menos. Así es. Entonces está muy bien eso. Uno no tiene que descartar la posibilidad de portales. Uno conoce menos de lo que... Uno sabe menos de lo que conoce. O sea, es decir, hay miles de misterios en la humanidad y en la Tierra. Mira, Caro Moya Obaid, Dr. File podría estar horas y horas escuchándolo. Seco, excelente programa. Yo noto un poco de amor también aquí en estas palabras. Erika Bastidas, qué mejor programa. Genial, Dr. File, es seco. Muy interesante escucharlo. Claudita Andrea. La Viviana Varela, por fin un programa de televisión abierta que aporte. Gracias, la red. Gracias, Mentira Verdadera. Mira, qué bien, buena onda. Ancud nos está viendo a esta hora. Cayoya, felicitaciones por los temas. Nadie se atreve a tratar los saludos desde Ancud. Me encantan los temas. Seco. Estamos en vivo, en directo. Mira, 12 de la noche con 07 minutos. Permíteme mandarle un saludo a todos los amigos que nos escriben, que nos sigan escribiendo, a todos mis amigos de las redes sociales, del Facebook, del Twitter, cariños especiales y aquí estamos para colaborar en conocer. En saber más. Hace unos minutos tú me hablabas de una posible relación, quizás una posible explicación para el Triángulo de las Bermudas, era la presencia de objetos voladores no identificados, de presencia extraterrestre. Yo quiero que hoy profundicemos sobre un compromiso que dejamos la semana pasada. Kapustin Yar, el Roswell ruso. Kapustin Yar es el cosmódromo más secreto de la Unión Soviética. Uno de los lugares más misteriosos de la Tierra es Kapustin Yar, que fue construido como un cosmódromo en 1946 por el gobierno de José Stalin y fue la primera base aeroespacial de la Unión Soviética. El objetivo principal y oficial era el desarrollo y lanzamiento de misiles y también en ese lugar se realizaron pruebas nucleares. Pero el objetivo oculto es la investigación de restos alienígenas y la reconstrucción también de un motor ovni. Kapustin Yar, por eso se le llama el Roswell ruso, porque en Kapustin Yar, como vamos a ver, ocurre el gran evento que es el primer contacto extraterrestre, según lo que se sabe, entre la Unión Soviética y un ser del espacio. Pero antes de entrar en materia propiamente tal, tú la otra vez yo quedé con una pregunta dándome vuelta, porque me preguntaste, bueno, ¿por qué solamente en Estados Unidos? ¿Te acuerdas? ¿Por qué esto ocurre solamente en Estados Unidos? Y en realidad no ocurre solamente en Estados Unidos. Fenómenos, al menos de objetos voladores no identificados, ocurren en muchas partes del mundo y particularmente en Rusia. Cristian, antes de continuar, necesitamos separarnos brevemente de nuestros televidentes. Regresamos de inmediato. El Roswell ruso, con nuevos antecedentes y con la verdad jamás contada, a la vuelta aquí en Mentira Verdadera. Regresamos. Gracias por esperarnos a toda la gente que en su casa nos ha premiado esta noche con una tremenda sintonía. Cuando son las 12 de la noche con 15 minutos. Con 15 minutos, así es. Estamos junto a Cristian Contreras Radovich conversando sobre Kapustin Yar, el Roswell ruso, el contacto de extraterrestres con seres humanos en la Tierra, así como lo fue en Norteamérica el año 47, si no me equivoco. Así es. El año 48 ocurrió Kapustin Yar.
nosotros vamos a como contar tanto le gusta la a usted historia. nombrar. Vamos a contar la historia, pero antes quiero contarte algunos Twitter de gente que nos está escribiendo a esta hora de la noche. Qué bueno que retomaron el tema de Kapustin Yar, que lo habían dejado pendiente, nos dice aquí Juan Ramírez. A través de Twitter también la gente se ha manifestado en los últimos minutos. Mira, hay un montón. ¿Usted qué opina sobre las apariciones que han ocurrido a astronautas? ¿Sabe algo de esa información? Por supuesto que sí, pues. Que comente el proyecto Filadelfia. Saludos desde Conce. Hay mucha gente que nos está escribiendo constantemente a través de Twitter. Muchísimas gracias a todos ellos. Cristian Contreras Radovich. ¿Hubo contacto con alienígenas, con extraterrestres en Kapustin Yar? ¿Y cómo fue ese contacto? Quiero que me lo cuentes todo luego de este consejo. Atención. ¿Se han fijado que en otras partes del mundo, ahora en este instante, hay 20 grados bajo cero? Mire, mejor agradezcamos que acá es verano y que Entel, con esta promo, te va a alegrar todo el verano. Porque si eres cliente prepago, Entel te regala el doble de megas para que lo disfrutes al máximo. Aprovecha esta promoción al comprar bolsas de Entel móvil, de internet móvil, de Entel, desde 500 pesos. Elige la que más te convenga en entel.cl o también lo puedes hacer llamando al 301 opción 4. Entel, vivir mejor conectados. Gracias, Entel, por estar esta noche con nosotros aquí en Mentiras Verdaderas. Cristian Contreras, sigo conversando contigo y quiero conocer cada uno de los detalles sobre Kapustin Yar. La historia, en el fondo, del contacto extraterrestre entre los rusos y seres del espacio, en realidad el primer incidente que se tiene memoria ocurrió en 1908. Con el famoso, la explosión termonuclear de Tunguska, muy famosa. Mira, dentro de la historia es el primer indicio en la historia moderna de una detonación de alta potencia. Ocurrió en Tunguska el 30 de junio de 1908 en Siberia. Algunos plantean que fue un cometa de hielo que alcanza la superficie de nuestro planeta y que en un momento dado explota antes de llegar a la Tierra. Y que generó una devastación gigantesca, pero ningún cráter. Y durante mucho tiempo una superficie, como lo estamos viendo aquí en pantalla, una explosión termonuclear, 1908, que dejó una extensión de bosques, digamos, destrozados, como lo vamos a ver en pantalla, de 2.100 kilómetros cuadrados, es decir, la superficie de Nueva York, y que fue uno de los incidentes que da inicio a toda la investigación ufológica en la Unión Soviética, porque también se propusieron una treintena de posibilidades a qué ocurrió ese año. Se planteó también, por ejemplo, que había sido una bomba de hidrógeno natural, un meteorito, un cometa que cayó a la Tierra, antimateria, una tormenta magnética. Mira la devastación que generó esta explosión, que, como te dije, es un objeto que llega a la Tierra, pero no choca, y que genera esta devastación. Mira. Pues bien, durante mucho tiempo se plantearon posibilidades, pero últimamente, en una conferencia espacial en Bolonia, se concluyó que en el fondo lo que ocurrió ahí, al menos es otra explicación, que en realidad era una nave espacial extraterrestre que llega a la Tierra y que antes de llegar a la Tierra, por circunstancias que se desconocen, explotó y generó esta devastación. En este incidente comienza la historia extraterrestre de la Unión Soviética y de Rusia. Es un vestigio que hasta el día de hoy da que hablar. Incluso la KGB ha tomado ciertas muestras y ha concluido que fue lo que en el fondo fue un evento extraterrestre. Este video que nosotros son registros históricos de lo que quedó de Tunguska. Ahora, la pregunta entonces, para ir metiéndonos de lleno, es
hay un reconocimiento, estamos nosotros preparados realmente como humanidad para hacer contacto. Hay muy pocas declaraciones de políticos que lo reconocen, pero hay una controvertida declaración de Dmitry Medvedev, que es el ex primer ministro ruso, presidente, y que en el año 2012 es muy controvertida la declaración que vamos a ver, pero él reconoce el contacto extraterrestre. Si quiere, señor director, vamos con las declaraciones. Son controvertidas, las vamos a explicar. Vamos. И что вы знаете абсолютно все. Ну вот, например, прилетали на Землю инопланетяне, и там зеленый человечек. Значит, рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей чемодан с ядерными кодами президенту страны приносит специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад от абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Значит, две эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий, соответственно, эти папки передаются новому президенту. Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, посмотрев известный хроникально-документальный фильм «Люди в черном». Вышло несколько версий. Сколько их среди нас? Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику. Vamos a desclasificar todas las historias respecto del Roswell ruso, partiendo por supuesto, esas declaraciones del expresidente de aquel país. Pero antes un consejo, y pensar que en el invierno la temperatura máxima puede llegar apenas a 15 grados y que ahora, ojo, tenemos el doble. Bueno, y no es lo único que sube el doble este verano, porque si eres cliente prepago Entel, te regalan el doble de megas para que lo disfrutes al máximo. Aprovecha esta promoción al comprar bolsas de internet móvil de Entel desde 500 pesos. Elige la que más te convenga en entel.cl o también lo puedes hacer llamando al 301 opción 4. Entel, vivir mejor conectado. Gracias, Entel, por acompañarnos. Seguimos conversando con el doctor Feigl esta noche. Cristian, el expresidente Medvedev, ¿está bien? Sí. ¿Está bien? Reconoce. Está bien pronunciado, ¿no? Medvedev. ¿Estaba en su sano juicio cuando dijo lo que dijo? Porque es de alto impacto que un presidente de una potencia mundial hable tan abiertamente de un tema como este. Mira, precisamente muchas personas han descartado esta declaración porque la periodista se ríe, pero ¿cómo no se va a reír y se va a poner feliz una periodista cuando el presidente de un país tan importante como Rusia le está dando semejantes declaraciones? Tú sabes que como periodista... Es un golpe periodístico fantástico, ¿ya? Ahora, mira, volvemos a una reflexión. Este presidente ¿es posible que se permita bromear sobre estas cosas? Dijo, lo voy a decir una vez nomás. Al presidente se le entrega, cuando asume la presidencia, se le entrega un maletín con la información de las bombas nucleares y otro maletín con los visitantes extraterrestres. Así de simple. Si uno no cree o no cree, ya cada uno saca sus conclusiones. Pero es una declaración, claro, ¿ya? Que se suma a lo que vamos a seguir viendo, afortunadamente. Que son, mira, recordemos que nosotros el incidente de Kapustin Yar ocurre en 1948, en plena Guerra Fría, en plena carrera espacial, carrera geológica, todas las carreras entre la Unión Soviética y Estados Unidos estaban, pero tenemos a continuación dos registros de ovnis que se han visto en Kapustin Yar para ir metiéndonos en la historia final. Si quiere, vamos, señor director, con los ovnis en Kapustin Yar, que son estos pocos registros que tenemos. Unos aviones salen
y captan lo siguiente. Miren, eso está grabado por un MiG-23 en 1970 y uno ve un objeto que se divide en dos. Sí. Eso es lo que ve la cámara de este MiG-23 y este es un registro de 1970 en la región de Kapustin Yar. Y este otro registro es de un MiG-21 donde se acercan a un cilindro y que en un momento dado desaparecen. O sea, aparece un cilindro, pero bueno, aquí está. Esto es otra cámara, fijémonos bien, aparece el famoso cilindro y ¿sí? que en un momento dado desaparece. Esos son los registros, ese registro es de 1960 y que según los cálculos, este cilindro, que vendría a ser este objeto volador no identificado, que apenas se ve, pero es lo que hay también, no hay más, avanzó a una velocidad de Mach 3 y desaparece de los radares rápidamente. Esto es el contexto para hablar de Kapustin Yar. Es decir, tenemos el incidente de Tunguska en Siberia, tenemos las declaraciones del presidente Medvedev y también tenemos estos objetos que se ven en pantalla, que son objetos voladores no identificados, son los pocos registros que hay, no hay más. Si son, volvemos siempre a la conclusión, o sea, a la explicación de que cada uno saque sus conclusiones, pero estos son los únicos registros que hay. Ahora, dicho esto, podemos entrar, digamos, en Kapustin Yar y mostrar cómo es Kapustin Yar. Si quiere, vamos. Antes de eso, antes de que mostremos cómo era Kapustin Yar, qué fue lo que sucedió ahí, quién estuvo ahí, no solo seres humanos, sino que seres de otra parte. Vamos a una pausa comercial, regresamos de inmediato. Breve pausa, ya volvemos. Hemos regresado a las pantallas de la red haciendo mentiras verdaderas en esta noche de jueves. En rigor, madrugada de día viernes, 12 de la noche con 35 minutos, en vivo y en directo para todos ustedes. Cristian Contreras, estamos hablando de Kapustin Yar, el rostro del ruso. El momento en que Rusia, una gran potencia del mundo, tomó contacto con alienígenas. Así es. Vamos a conocer la base. Corra video y lo vamos narrando para que la gente lo vaya conociendo inmediatamente. Kapustin Yar está ubicada a 100 kilómetros al este de Volgrado o ex Stalingrado y a unos 950 kilómetros al sudeste de Moscú. Como dijimos, es una base ultra secreta y que durante la Guerra Fría fue lo más espiado por los aviones U-2, que son los aviones espías de Estados Unidos, que sacaron estas fotografías, por cierto, y que para muchos científicos evidentemente era un misterio lo que ocurría ahí. Se sabía que evidentemente ahí estaban estas pruebas balísticas, pruebas nucleares, por eso fue lo más espiado durante la Guerra Fría del territorio de la Unión Soviética. Es un lugar donde hay 4 complejos balísticos, 14 plataformas de lanzamiento, pero debajo está esto, la base ultra secreta, que no es tecnologizada como uno se lo puede imaginar en el Área 51 de Estados Unidos. Cristian Contreras, el tiempo ha hecho su trabajo y tenemos que dejarlo hasta acá. Hay mucho más que hablar sobre Kapustin Yar. Amigo mío, lo cerramos el próximo jueves. Perfecto. Gracias por estar con nosotros esta noche. Señoras y señores, nos reencontramos mañana a las 10:30 en punto en un nuevo Mentiras Verdaderas. Aquí estaremos. A continuación, imperdibles así somos. Que estén muy bien. Buenas noches.